La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. La santidad de Dios. Conocer la santidad de Dios, hermanos, hay un dato interesante con el que quiero arrancar. Cuando estudiamos los atributos de Dios, tradicionalmente se conocen esos atributos como atributos comunicables y atributos no comunicables. Es una buena forma tal vez de ir separando los atributos de Dios. Dentro de los atributos comunicables de Dios encontramos el amor, la fidelidad. Son atributos que Él tiene y nos los otorga a nosotros. Pero dentro de los atributos no comunicables tenemos atributos como la omnipresencia de Dios. ¿Saben que Dios es omnipresente, hermano? ¿Qué significa omnipresente? Que está en todo lado. Otro atributo no comunicable es la omnipotencia. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede. Otro atributo de Dios no comunicable es la omnisciencia. ¿Qué significa? Todo lo sabe. Otro atributo no comunicable de Dios es la omnipresencia. Ya dije ese. Sí, ¿verdad? Quiero ver cuál es el otro que me hace falta. Sí, ¿verdad? Omnipresencia, omnipotencia. ¿Cuál es el otro que les dije? Omnisciente. Ah, correcto. Y el otro atributo no comunicable de Dios es la santidad. Cuando hablamos de atributos no comunicables, estamos hablando que en Dios existe como esencia, pero que no nos lo puede otorgar. Simplemente es la esencia de Dios. Dios es omnipresente, pero no lo puede hacer omnipresente a usted. No es que no pueda, simplemente es su atributo de esencia. Pero nosotros, imaginen que Dios nos hiciera omnipresente, nos hacemos locos, ¿verdad? Solo pasáramos viajando, ¿verdad? Pasáramos en Hawái, en París, en London, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces son atributos que Él los posee, pero no nos los otorga. A diferencia de lo que le explicaba el amor, sentimos el amor de Dios, su fidelidad, sentimos la fidelidad de Dios, etcétera. ¿Por qué le comento esto? Porque estudiar la santidad de Dios, en primer lugar, tiene que ver con el hecho de que ese atributo no se comparte con nosotros. Fíjese qué duro lo que le estoy explicando. Porque nosotros muchas veces confundimos la atribución de santos al proceso de santificación. Y muchas veces la iglesia se vuelve dura, intolerable, y la iglesia a veces se vuelve como el último lugar donde se extiende la mano, se da un abrazo, se da una palmada, porque pensamos de que Dios es duro con el tema de la santidad. Y no estoy queriéndole confundir o minimizar el concepto. En primer lugar, necesito que comprendamos que a veces usted y yo queremos ponernos, y qué bien que yo solo quiera ponerme, pero a veces queremos ponerle a otros, como muy bien Jesucristo lo dijo. Y lo voy a estudiar con usted para que vea la irresponsabilidad de la aplicación en la santidad de Dios. Porque Jesús dijo: ustedes quieren ponerle a otros cargas que ni ustedes pueden llevar. Impresionante. Parece que Jesús estaba minimizando entonces. ¿Y qué pasó, Jesús? Si los discípulos están tratando de ser, pero de aquellos que a ti te gustan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe que una de las cosas que más tristeza me da, hermano amado? Que muchas veces la santidad no está en la que viste hasta el ojo del pie y se tapa hasta la coronilla de la cabeza. Porque muchas veces, hermano amado, hemos confundido la santidad hacia los temas morales. Y hemos descuidado que la santidad es una asignación espiritual para vivir mejor cada día. ¿Qué significa esto? De que a veces andamos tapados de la coronilla de la cabeza hasta el ojo del pie, pero por dentro estamos más podridos que el que no está en una iglesia. La santidad es duro hablarla. ¿Vamos a hablar de lo moral? Claro que vamos a hablar de lo moral. Claro que sí.
Vamos a hablar de lo moral. Vamos a hablar de las cosas que tienen que ver con nuestro secreto. Vamos a hablar del mal testimonio que damos como cristianos. Vamos a hablar de eso. Pero si vamos a hablar de santidad, vamos a hablar tanto de aquel pecado de adulterio como de aquel pecado de andar de chismosos. ¿Me explico? Hablar de santidad es tratar de tener cuidado en abarcar lo que representa. Pero yo de chismoso estoy criticando al adúltero. ¿En qué categoría caigo? ¿Sí me explico? Podemos dialogar con este término porque cuando Dios, hermanos amados, está hablando de su santidad, prácticamente estamos hablando de un espacio donde nosotros deberíamos de crear un ambiente donde realmente se respire esa santidad de Dios. Primero, porque Dios está ahí. Segundo, no porque quizás seamos santos como Dios. No. Segundo, porque hemos aprendido a respetar la santidad de ese Dios santo, iglesia. Pero ¿sabe otro detalle? Donde no respetamos muchas veces la santidad de Dios. Estamos hablando en el culto. Estamos criticando en el culto. Estamos distraídos en el culto. Estamos murmurando en el culto. Entonces aquí es donde quiero que comprendamos. El enemigo es astuto. Nos está robando bendición que no le afecta al vecino. Le afecta a usted. Le afecta a usted. Le voy a poner un ejemplo, pero sencillo. Yo sé que no pasa aquí. Supóngase que el enemigo a usted en su cabecita le pone dardos a la hora que el pastor o el predicador está haciendo o sirviendo en esa área, está predicando. Y le vienen dardos de crítica a usted. Y usted está criticando al pastor y el predicador y lo que está diciendo y que no sé qué, etcétera. Esto, santo, es un ejemplo. Esto quiero que usted lo guarde. A mí no me afecta en nada. Lo que eso podamos descubrir a través de esta palabra, lo que tiene que ver con la santidad de Dios, es el anhelo de Dios para que usted reciba de Dios más bendiciones. Ese es en esencia el anhelo de Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? No me escuchó. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por parte de Dios? Ahora viene el reto. Tratar de entender la santidad de Dios es una de las cosas que a nosotros nos bendice en la vida. Porque debido a esta santidad es que yo ando en mi cabecita, no pensando en que estoy en el culto, no pensando en que esté el pastor, el líder en el que voy a servir, en el que voy a ir a... No, yo ando pensando en el Dios a quien yo debo respetar. Amén. Yo no ando pensando en lo que los demás dicen. Yo no ando pensando en lo que las personas opinan. Estoy pensando en Dios. Y esa santidad me va a bendecir la vida. ¿Lo cree, iglesia? Vamos al texto porque hasta se me escapó que no he leído el texto. Capítulo 20 de Levíticos, hermanos. Mire, este tema es tan apasionante, hermano. Es tremendo. La santidad de Dios. ¿Sabe que el hebreo en el Antiguo Testamento tenía una tradición? Más que todo aquellos escribas, ¿verdad? Las personas que se encargaban de reescribir el texto divino, el texto sagrado. Cada vez que escribían la palabra Jehová, ellos tenían un ritual en el que iban a bañarse, se lavaban, porque ellos consideraban que no eran ni dignos de escribir el nombre de Dios. ¿Ya tiene el texto? Póngase en pie, hermano. Levítico capítulo 20. Levíticos capítulo 20. Vayamos por favor al verso 26. Verso 26 dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Leámoslo otra vez, hermano. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Señor, gracias por esta palabra. Te rogamos, Señor, que esta mañana seamos tierra fértil. Espíritu de Dios, ayúdanos, porque sé, Espíritu Santo, que tienes para nuestras vidas manjares y muchas riquezas, Dios, espirituales. Te ruego, Espíritu de Dios, que esta palabra caiga en nuestras vidas para que dé fruto y fruto bueno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo creo que esto de la santidad de Dios y el título, hermanos amados, de esta mañana es como está en la diapositiva: Santo, Santo, Santo. La intención de estos breves minutos, hermanos, es enseñarle a usted que a Dios se respeta, iglesia. A Dios se le respeta. Amén, iglesia. ¿Se conecta conmigo? ¿Me deja de hablar? ¿De estar distraído? Conéctese esta mañana. Palabra. El deseo de Dios es que usted y yo aprendamos a respetarlo. Y muchas veces, iglesia amada, seguimos con esa trampa del enemigo de que lo que hacemos es para agradar a otros. Quítese esa mentira del enemigo de su cabecita. Lo que usted hace es para el Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso cuando hablamos de consagrar algo, eso es lo que se intenta. Quite toda distracción y lo que usted hace, dedíquelo para que cuando venga un dardo de Satanás a su cabecita no le afecte, porque usted ya dedicó eso para Dios. Cuando nosotros hablamos, hermanos amados, del Dios que es santo, todo comienza en la actitud del corazón de sus hijos. Y hay dos cosas que debemos tener claros cuando hablamos de la santidad de Dios. Número uno, usted no se pertenece a usted mismo. Uno ya no nos gusta eso, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Así de fácil. Cristo lo compró a usted a precio de sangre. Amén, iglesia. Segundo detalle. Usted y yo, como hijos de Dios o pertenencia de Dios, ya no hacemos lo que nosotros decimos. Se hace lo que Dios dice. ¿Estamos, iglesia? Traducir la santidad de Dios, hermanos amados, a nuestro lenguaje significa de que Dios no se equivoca. De que Dios en su suprema santidad lo que está diciendo, lo que está pidiendo, lo que está intentando de hacer con cada uno de nosotros es bueno y es perfecto. Entonces, a la perfección de la santidad de Dios, por eso es que la desobediencia es ofensiva para Dios. Porque en su perfección es lo que nos está indicando a hacer, es lo que nos está dirigiendo para que cumplamos. Él no se equivoca. Cuando yo hago lo contrario es porque dudo, y cuando yo dudo desobedezco. Ejemplo, el pueblo de Israel, cuando el Señor les dijo que les iba a dar la tierra prometida. Y en esa tierra el Señor les decía, ahí fluye leche y miel. Entonces, ¿quién estaba dirigiendo al pueblo en ese momento? ¿Quién? ¿Moisés? ¿Josué? ¿Moisés? ¿No había muerto Moisés todavía? Entonces fue Moisés. ¿Cuántos espías mandó Moisés?
12 espías para que reconocieran la tierra. ¿Sí? De esos 12 espías, 10 dijeron, no, nosotros parecemos, ¿qué dijeron? Langostas, nos van a hacer pedazos. ¿Sabe qué es una langosta? Una langosta, podríamos decirlo, hay un animalito acá que a veces anda volando que se llaman esperanzas, ¿sí? Hola. Es algo así, es como un grillo grandotot. Como en esa forma de las esperanzas, como 4 veces más grande, ¿verdad? Más o menos, para que se haga la idea. Un tremendo animal, ¿verdad? Así le dicen aquí. ¿Cómo le dicen? Chalcuatete, ¿verdad? La palabra es náhuatl, ¿verdad? ¿Ya? Chalcuatete, así, ¿verdad? ¿Ya conoce el chalcuatete, hermano? Entonces, como la esperanza, ¿sí? Así le llamamos, como la esperanza, ¿sí? Pero es café, no es verde. Ahora, cuando nosotros vemos eso, dice de que Dios, hermano, note a Dios. Y esto es lo que quiero enseñarle, quizás como principio esta mañana, de la santidad de Dios. Dios le dice al pueblo, porque llegaron ante Moisés, le llevaban evidencia que ahí había prosperidad, era una tierra que producía frutos, pero impresionantes. De esos 10 hermanos llegaron ante Moisés y le dijeron de forma negativa, no vamos a poder. Pero habían 2 personajes que vieron lo mismo, estuvieron en el mismo lugar y dijeron las cosas de diferente manera. ¿Quiénes eran ellos? Caleb y Josué. Caleb y Josué. Ellos dijeron, si Dios nos ha dicho que nos va a entregar esa tierra en nuestras manos, así será. Vayamos y peleemos. Dios le dijo al pueblo, ¿alguien sabe cuántos días fueron los 12 espías a ver la tierra? Eso, 40 días. Dios le dijo a ellos, por cada día que estuvieron viendo la tierra, van a vagar 1 año en el desierto. Ese es el origen de los 40 años que vagaron en el desierto. ¿Y qué pasó? Dudaron y por haber dudado, desobedecieron. ¿Qué falló ahí? No confiaron en la perfecta santidad de Dios. Nuestra vida se enfrenta a cosas así. Dios nos dice algo y nosotros decimos, no, esto no va a funcionar, esto no es así. O en cosas simples como nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestro ministerio. Yo me salgo, yo me voy, yo aquí, yo allá. Dudamos, desobedecemos. Dudamos, desobedecemos. Entonces, ¿qué es lo que Dios anhela en su perfecta santidad? Que usted y yo estemos confiados de lo que Dios hará con nosotros. ¿Podemos hacer eso, iglesia? Y a la persona que está a su lado, Dios te pide que esperes lo que Él hará. Hágaselo. Esa es una de las cosas que a veces a usted y a mí nos desespera. Porque nosotros no, ¿y cómo voy a esperar si ahorita tengo que moverme y hacer aquí y hacer allá y hacer esto y llamar a esta persona y este contacto y este préstamo y esta puerta tengo que abrirla, etcétera? No dude, porque cuando dudamos, desobedecemos. Y lo que ha fallado ahí es que no hemos esperado en la perfección de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto? Veámoslo por favor. Verso 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Ok. Cuando nosotros vemos esta palabra, siempre, y algo de lo que le estoy tratando de explicar, hermanos, es lo siguiente. Cuando nosotros vemos algunas palabras en el Antiguo Testamento, tienen un significado. Cuando vemos la misma palabra en el Nuevo Testamento, tienen otra. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Nosotros, como la vemos en español, nosotros ocupamos la misma palabra para muchas cosas. Pero en el caso de la Biblia, siempre recuerde, ¿el Antiguo Testamento en qué idioma está escrito? ¿En qué idioma? A ver. Hebreo, grábelo. Y el Nuevo Testamento, arameo y griego. Pero arameo viene siendo todavía una evolución del hebreo.
¿verdad? Por eso la palabra que aprendíamos el día miércoles, ¿se recuerdan cuál es la palabra para padre? Abba. Esa palabra no es griega, esa palabra es aramea. Por eso es que cuando usted lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, la palabra para santo es la palabra que hay algunos cantos que la usan. ¿Ya he escuchado la palabra kadosh? Hay unos cantos mesiánicos. ¿Sabe quién canta o tiene un ministerio mesiánico? Paul Wilbur. Él ocupa mucho esta palabra, kadosh, kadosh, kadosh. La palabra kadosh es santo. Pero cuando nosotros vemos al hebreo, él ocupa esta expresión, Abba Kadosh. Abba Kadosh. ¿Qué significaría? Padre Santo o Papito Santo. Cuando nosotros vemos esta porción, estamos encontrando prácticamente la palabra Kadosh. Y cuando nosotros hablamos de eso, hermanos amados, es impresionante, porque cuando nosotros nos referimos a esa palabra, es algo más profundo de lo que nosotros imaginamos. La palabra Kadosh significa aquel que no puede convivir con lo que contamina. Impresionante, ¿no? Kadosh, el que no puede convivir con lo que lo contamina. ¿Qué significa? Significa que Dios no puede convivir con nosotros. ¿Qué opina usted? Kadosh, el Dios santo. Es que no hay palabras para definir eso. Simplemente tiene que traer a nuestro corazón esa expresión respeto. Debe traer a nuestro corazón ese anhelo de que Él sea agradado. Por eso le digo, a veces, hermano, es importante no que nos fijemos solamente en cosas graves, sino en cosas detallistas. Hermano, ¿cómo ve ese Dios santo el hecho que yo me estoy durmiendo en el culto? ¿Cómo lo ve? ¿Me explico? Hablemos de detalles. ¿Cómo ve Dios eso? Hermano, si nosotros siendo imperfectos, no sé a los hombres, pero los hombres por lo general como que andan cansados siempre, ¿verdad? Y las mujeres siempre quieren hablar, ¿sí o no? A los hermanos que están acá, ¿sí o no? Que a veces la esposa está contando algo. Está, pero, hombre, si es que está, pero es que inspirada, ¿no? Y de repente nosotros estamos, ¿verdad? Sí, sí, amor. Sí. Sí. ¿Me está poniendo atención? Sí. Sí. ¿Qué te dije? No, en eso último, me distraje. Vaya. ¿Te estás durmiendo? No, te estoy poniendo atención. ¿Te estás durmiendo? No. De repente caemos en el reposo del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le pongo este ejemplo? ¿Qué dice la esposa después? ¿Sí o no? Se molesta. Pero es que los nervios se le ponen de punta. ¿Sí o no? Vale. Un imperfecto sintiéndose ofendido por la imperfección de otro. ¿Sí? ¿Cómo se siente el perfecto siendo ofendido por la imperfección de muchos? Es más grave. Es más grave. Si el imperfecto se siente ofendido, ¿cuánto más el que es perfecto, iglesia? ¿Se está dando cuenta? ¿Se está dando cuenta de que el templo no tiene que ser solamente una tradición de venir los días domingos? ¿Se está dando cuenta que lo primero que le estoy enseñando es que todo comienza en el corazón? Que todo comience en esa actitud, y que esa actitud me lleva a mí a consagrarme y decirle: Señor, yo voy a estar en tu casa de 9:30 a 12 de la mañana. Ese tiempo es para ti y lo voy a respetar y te voy a dar lo mejor. Yo estoy entendiendo la santidad de Dios. ¿Por qué yo hago eso? Porque yo no quiero ser un turista en la casa de Dios.
Porque yo quiero venir aquí y quiero ser fortalecido, quiero ser sanado, quiero recibir ánimos, quiero recibir, hermano, esa fortaleza que mi vida necesita. Vengo de una semana de estrés, vengo de problemas, vengo de adversidades, he tenido problemas aquí, problemas allá. ¿Qué debo encontrar en la casa de mi Dios? La paz, la bendición, la fortaleza, la llenura. Eso necesito encontrar. Pero ojo que esto es un efecto cascada. Por eso es que aquí en esta congregación tienen que ocurrir mejoras. Y mejoras del corazón, hermanos. En primer lugar, si esto es para Dios, debemos entenderlo tal cual. Y esa es la primera evidencia que el corazón tendrá como una razón para modificar su carita, hermano. Para modificar su carita. Y todo tendrá que empezar desde acá. Como una cascada hasta acá. Pero si el pastor todos los días que viene a predicar viene empurrado a predicar, ¿y cómo se va a ir usted de la iglesia? Empurrado también. Pero si el pastor viene y empieza y trata la manera de que el Espíritu Santo fluya, entonces usted también sentirá del Espíritu de Dios esa fuerza, esa motivación, y usted dirá: no, ya no sigo igual. Yo quiero de Dios, yo quiero del Señor. Esto que me está agobiando, Dios tiene el control. Dios tomará el control de esta situación y yo estaré tranquilo. ¿Sabe que muchas veces Dios le dijo a su pueblo: alistado para pelear, listo para enfrentar al enemigo? Le dijo: esténse quietos y vean la salvación que Dios hará con ustedes. Y ganaron batallas sin que usaran sus armas. Cuando el pueblo entiende la santidad de Dios, dejamos de ser malcriados, caprichosos, escucha esta palabra, irreverentes, porque no estamos delante del pastor Mar, estamos delante del Rey de Reyes y Señor de señores. La unción del Espíritu Santo se ve estancada por la mala actitud de mi corazón. Porque yo estoy predicando aquí bien bonito, pero ¿qué si yo no sano mi corazón? ¿Pero qué si yo no sano toda esa amargura? ¿Pero qué si yo no sano todo eso que me está a mí corrompiendo el alma? ¿Me estoy dando a explicar? Por eso es que hay personas que a mí, por ejemplo, me preguntan: ¿y por qué abrazas a fulano? No tengo nada contra fulano. No tengo nada contra nadie. ¿Sí me doy a explicar, iglesia? Cuando usted honra la santidad de Dios, usted vive en paz. ¿Por qué? Lo primero donde inicia ese respeto es en el corazón. Es en el corazón. Y cuando usted así abraza la santidad de Dios, que comienza en el corazón, se da cuenta de una cosa: lo que Dios tiene para usted no es para otra persona. Por eso es que Jacob comprendió la santidad de Dios de tal manera que él peleó con el ángel. Y le dijo al ángel: no te voy a soltar hasta que me bendigas. No te suelto. Yo sé quién eres, yo sé que tienes para mi vida y yo quiero lo que tú tienes para mi vida. Entonces a Jacob se le cambió el nombre. ¿Y cómo se le puso? Israel, que significa Israel, padre de multitudes. Israel, ¿cómo? Padre de naciones. Estamos yéndonos hasta Abraham. ¿Se recuerda que el nombre Dios se los cambiaba por el acto que habían hecho? ¿Y qué acababa de hacer Jacob? Entonces Israel significa el que pelea con el ángel. ¿Estamos? Ahora, cuando nosotros vemos eso, ojo, hermano amado, ¿cuánta bendición está perdiendo usted porque no quiere dejar que el corazón sane? ¿Cuánta bendición? Es que quiero que usted, hermano, esta mañana se lleve realmente ese coraje en su corazón para decirse a usted mismo, ¿no? Yo ya no voy a seguir perdiendo las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Yo quiero que usted sepa que Dios le ha llamado para cosas maravillosas, iglesia amada. Amén. ¿Cuántos saben que Dios le ha llamado para bendecirle grandemente?
Entonces el coraje tiene que nacer ahí, hermano, donde usted diga, no, 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 no. Este sentimiento no me va a estar estorbando lo que Dios tiene para mi vida y para mi familia. No, Dios no me llamó para esto. Le decía hace unos 15 días, yo no soy basurero. Usted no tiene que ser basurero. Y las personas muchas veces se acercan o hayan afinidad con quien es igual que ellos. Tenga cuidado. Guarde usted, por ejemplo, su corazón, porque a quien va a dañar al final no es de la persona que estamos hablando, es de usted. Le lastiman a usted, le restan a usted, le quitan a usted. Después usted, hermano, cayó en amargura, en tristeza, en dificultades internas. Ya no tiene esa salud espiritual. La otra persona está tranquilo y usted quedó amargado. Una vez más, reconocer la santidad de Dios comienza con el corazón. Para que nos demos cuenta, iglesia, de que yo pertenezco a Dios, para que nos demos cuenta que las cosas tienen que hacerse a la manera de Dios. Cuando yo camino con eso en mi corazón, teniendo discernimiento en el Espíritu Santo, yo me gozo. Es tan claro como esto. Hermano amado, el verso 26 en la parte final dice: y he apartado de los pueblos para que seáis míos. Acá se complementa el atributo divino a la exigencia del pueblo. Sean santos porque yo, ¿qué dijimos que era santo? Aquel que no puede relacionarse con lo que contamina, ¿verdad? Entonces, dice Dios luego, ustedes han dejado de ser nómadas o personas que no tienen dueño. Ahora ustedes me pertenecen. ¿Cuántos le pertenecemos a Dios, iglesia? ¿Cuántos le pertenecemos a Dios? Así como a veces nos cuesta aceptar eso, pero le pertenecemos a Dios, hermano. Entonces el Señor le dice, ahora son míos. Y usted, hermano, cuando tiene algo que es suyo, sí o no, hace lo que usted quiera con eso que le pertenece. ¿Sí o no? ¿Y quién le dice algo? Nadie. Así es Dios con usted. Así es Dios con usted. Le pertenecemos a Dios. ¿Y quién le dice a Dios algo respecto a nosotros? Nadie. ¿Qué pide Dios entonces? La actitud del corazón. Si tenemos la actitud del corazón, nos daremos cuenta de una cosa. Cuando nosotros vemos, iglesia amada, esto que está acá en pantalla, solo existen dos porciones bíblicas donde aparece ese punto. Y eso por tiempo creo que se nos va a dificultar un poco. Cuando nosotros vemos Isaías en el capítulo 6 y cuando nosotros vemos Apocalipsis en el capítulo 4, hablando de seres celestiales, dice que al Señor se le declaran estas palabras. Esto se conoce, para que también usted lo guarde, como trisagio, ¿sí? 3 veces santo. 3 veces santo. ¿Por qué la palabra es así? Cuando usted ve la palabra griega de santo es agio. Entonces la palabra compuesta sería trisagio. 3 veces santo. Hemos dicho que en el hebreo, hermano amado, no existen los superlativos. ¿Cuáles son los superlativos? Buenísimo, altísimo, grandísimo, etcétera. De que el hebreo siempre menciona 3 veces las cosas para reconocer que algo es más grandioso de lo que se está diciendo o de lo que se piensa. Cuando hablamos de la santidad de Dios y los seres celestiales se refieren a ese Dios santo, no lo hacen en la simpleza de la forma de expresarse. Lo hacen de una manera que le dan a Dios el lugar que verdaderamente Él se merece, iglesia. ¿Sabe qué estanca la bendición en nuestras vidas espiritual? Que no le estamos dando a Dios lo que Él se merece. Y a veces nos estaremos quebrando la cabeza de qué ocurre. Y simplemente lo que está ocurriendo es que no le damos a Dios lo que Él se merece. Iglesia amada, cerremos con esta explicación.
Muchas veces usted y yo llegamos a confiarnos. Y quiero, para hacer el cierre de esto que le voy a comentar. A veces con Dios, yo creo que nos ha enfermado la cabecita el hecho de sentir que tenemos un lugar, el hecho de sentir que tenemos un título, el hecho de sentir que tenemos un nombramiento, el hecho de sentir que sabemos más que otros, cualquier cosa. Y se nos pasa por alto que nuestras actitudes de arrogancia se presentan delante de Dios también. Y a veces estamos en nuestros cultos, en nuestras celebraciones, sabiendo que estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por estarle demostrando a los demás cosas banales, nos olvidamos del respeto que le debemos dar a Dios. Esta iglesia necesita volver a comenzar de cero. Mientras no vuelva a comenzar de cero esta congregación, el Espíritu Santo seguirá estancado como lo ha estado hasta este momento. Uy, tome mis palabras como proféticas, hermano. Pero es que no estamos aquí para perder el tiempo. Estamos aquí para ver la mano de Dios. No estamos aquí para estar empleitados. Estamos acá para ver la gloria de Dios, iglesia. Estamos acá para que usted se lleve algo para su casita, se lleve algo para su trabajo, se lleve algo para su vida diaria. Estamos acá para estarnos amargando, para estarnos criticando, para estarnos emproblemando. Estamos acá para ver la gloria de Dios. Entonces, ¿sabe qué necesita, hermano amado, esta congregación? Una limpieza espiritual. Una limpieza espiritual. Y necesitamos tomar acciones. Porque debemos decidir qué preferimos, la gloria de Dios o el ego de las personas. ¿Qué elegimos? ¿Qué prefiere la santidad de Dios? ¿Qué prefiere la santidad de Dios? ¿Sabe qué prefiere la santidad de Dios? Niños que se acerquen delante de Él. Jesús dijo que de los niños se había perfeccionado. ¿Qué dijo el Señor? Avanza. Entonces, ¿qué significa? Que para reconocer la santidad de Dios, mi corazón es clave. Hermanos amados, ya no cantemos por cantar. Ya no vengamos por venir. Saquémosle provecho a esto. Estamos acá, recibamos de Dios. Estamos acá, fortalezcámonos en Dios. Estamos acá, dejemos que esas cargas que nos están agobiando la vida aquí se queden. El Espíritu Santo es paz. Amén, iglesia. Eso que está entristeciendo el corazón, que el Señor lo arranque. Eso que está haciendo que en nuestras vidas los nervios se nos pongan de punta, que el Señor de paz. Yo tengo a un Dios vivo, iglesia, un Dios que es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre. Un Dios que si lo invoco es capaz de mover su mano de poder. Amén, iglesia. Entonces dele a Él la gloria, iglesia amada. Si se lo va a dar, déselo de todo corazón. Gloria a Dios. Ahora, note, iglesia, de que el punto de la santidad de Dios no es excluir. Dios le dice al pueblo: yo soy santo, yo no me contamino con lo que contamina. Pero el Señor dice: yo los he hecho parte de mí. Y eso es una bendición de parte de Dios. Porque cuando hablamos de su santidad, es un atributo que incluye, que acerca, no que denigra, no que aleja, no que nos hace de lado. La santidad de Dios es un atributo que nos acerca a su presencia. Amén. Entonces, si la santidad de Dios nos acerca, ¿qué resultado debemos tener usted y yo? En primer lugar, un corazón sano. En segundo lugar, un rostro bello. Y nuestros días caminaremos en fe. En primer lugar, un corazón sano. En segundo lugar, un rostro. Véale el rostro a la persona que está a su lado. ¿Qué tal está?
Dígale, ¿qué tal está? ¿Qué tal está el rostro del hermano, de la hermana? ¿Te ha embellecido el Señor? ¿Hay alguna carga o un problema, una adversidad? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿cuál es el desafío para usted esta semana? El desafío de esta semana es de que usted reconozca que la santidad de Dios nos acerca a Él. ¡Ojo! Para hacernos como Él. Grabe esto. La santidad de Dios nos acerca a Él. ¿Para qué, iglesia? Para hacernos. No sufre, hermano. No se excluya usted solito. No diga, yo ya no tengo remedio, yo soy por gusto, yo mejor me voy de la iglesia, yo no tengo arreglo, yo mejor me voy al mundo, porque la Biblia dice que el que está sucio se ensucie más, así que yo mejor me... No, hermano. Eso no dice la voluntad de Dios. Eso no dice el corazón del Padre. Así hace usted con sus hijos, hermano. ¿Cuántos tenemos hijos rebeldes? Aunque ya estoy luchando yo con la mía. Y no le voy a creer a usted que ya tiene un cipote de 15 años, 12, 14, 10, 19 años. O tiene usted un hijo que se llama Obed. No, hombre, ¿cómo no le voy a creer? Obed es de los futuros pastores de la congregación. Dios nos acerca para que seamos como Él. Por eso no se excluya, hermano. No se excluya. Dios le ama. Con cuerdas de amor le ha traído a usted. Y si a usted lo ama, oiga, y esto clávelo también en su corazón. Antes de hablar de otro, recuerde que también lo ama como a usted. La santidad de Dios es para incluir, no para excluir. La santidad de Dios es uno de los atributos que tenemos que explorar una vez más. No para sentirnos apachurrados, ¿verdad? Pisoteados, que no somos nada, no. Sino como un desafío de Dios donde nos está diciendo, hey, sos santo para que no te contamines con lo que te está contaminando. Hey, reacciona. Eso te está lastimando, eso te está hiriendo, eso te está apartando de las bendiciones que tengo de ti. Viene el Señor y nos está diciendo, andate de mi presencia, no serví para nada. No, en su santidad Él está diciendo, te amo, te amé. Desde antes de la fundación del mundo estabas en mi propósito. Amén, iglesia. Dios estaba ahí desde el momento que usted estaba siendo engendrado. Entonces el amor perfecto de Dios nos ha traído a Él. Y no nos ha traído a Él para tirarnos, para echarnos, para herirnos y decirnos, bueno, antes de la fundación del mundo yo pensé que ibas a ser buena persona, pero hoy que naciste y que eres un gran pecador, pues te desecho porque tú no me sirves para nada. Dios no es así. Su santidad no le permitiría ser así. Entonces debe quedar claro algo con este primer intento de explicar la santidad de Dios. Usted de parte de Dios todos los días tiene un abrazo de un Padre que está a su lado para fortalecerlo en los peores momentos, iglesia. Por eso es que usted y yo podemos clamar, Abba, Padre, papito mío, papito hermoso, papito de confianza, el que está cercano a mí. Mi Dios no es un Dios lejano. Por eso es que usted y yo, sin temor, podemos decirle todos los días a Dios, Santo, Santo, Santo. Porque hemos reconocido quién es Él. Y porque reconocemos que así tenemos que caminar. Porque Él es el Santo, Santo, Santo. Iglesia amada, nuestro Dios no solamente es santo, es 3 veces santo. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia. Dele al Señor la gloria y la honra. Él es digno, digno, digno de alabanza. El pastor ha terminado su predicación.
Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.